Soy César Augusto Mata Jiménez, soy parte de la Dirección de Masa y Densidad y estamos aquí en el CENAM. Les vamos a presentar el laboratorio del Patrón Nacional de Densidad, en el cual estoy asignado para realizar mis labores. Bienvenidos. Aquí en el laboratorio del Patrón Nacional de Densidad se tiene como principal preservar y dar mantenimiento metrológico al Patrón Nacional de Densidad, que está constituido por estas dos esferas, Z01 y Z02. Estas esferas están altamente, exactamente medidas en masa y en volumen. De ahí que viene su relación para obtenerla como patrón de densidad. La densidad es igual a masa sobre volumen y es un material que tiene un coeficiente de expansión térmico casi cero. Por eso es que es utilizado para hacer patrón de densidad sólida. ¿Sí? Con estas dos esferas se disemina la magnitud de densidad a nivel nacional, con lo cual podemos medir densidad de líquidos y densidad de sólidos. ¿Sí? Y con esta densidad de líquidos se produce material de referencia. Tenemos tres líquidos en existencia por el momento: polialfalefina, dodecano y agua. La polialfalefina y el dodecano son valores de densidad menores a la del agua, y el agua es de 0.998 gramos sobre centímetro cúbico. El valor aproximadamente va a variar un poco por la relación con temperatura y compresión al momento de la medición. ¿Sí? El agua es un material muy utilizado para la medición en densidad, es muy versátil por sus propiedades y sus características y por la abundancia que se puede obtener, ¿no? Entonces se utiliza como patrón de transferencia para la calibración de densímetros de inmersión, y el material de referencia especificado para la calibración de instrumentos para medir de tipo oscilatorio, digitales en muchos casos. Continuamos aquí en el laboratorio del Patrón Nacional de Densidad. Ahora estamos en el área de medición y les vamos a presentar el sistema de medición de densidad de sólidos y de líquidos, el cual está constituido por una balanza de alta exactitud y unos patrones de masa para pesar aquí en aire. Y abajo tenemos un baño termostático en donde se introduce un contenedor con el líquido a medir y el sólido patrón, que es la esfera, así como aquí lo alcanza a observar. Este baño termostático tiene una variación prácticamente nula durante el tiempo de medición. ¿Por qué digo nula? Porque es una variación de 2 milikelvin durante 3 días aproximadamente, cuando es el tiempo que se lleva la medición, ¿sí? Para la determinación de la densidad. Está constituido por sensores y por instrumentos. Sensores de temperatura de alta exactitud, porque bien saben que la densidad tiene una alta influencia la temperatura, y por eso medimos a gran exactitud la temperatura del líquido. Este sensor tiene una resolución de 0.1 milikelvin, y también contamos con estos instrumentos para la adquisición de datos de las condiciones ambientales: presión atmosférica, temperatura ambiental y humedad relativa. ¿Sí? Toda la información es adquirida por un software que está en esta computadora. Este software también hace la adquisición automática de las pesadas en el sistema. ¿Sí? Todo esto fue diseñado y fabricado en el CENAM. El sistema utiliza un método que es pesada hidrostática y que aplica el principio de Arquímedes. Este principio de Arquímedes nos dice que todo objeto dentro de un fluido adquiere o recibe un empuje ascendente proporcional a su volumen y a la densidad del fluido. Es por eso que esto lo utilizamos para la medición y la determinación de la densidad de líquidos y de sólidos. ¿Sí? La densidad es muy importante en muchas áreas aquí en México: en el área de petroquímica, en el área de alimenticia, en bebidas azucaradas, en el área de vinos y licores por el grado de alcohol, en la farmacéutica, entre otras tantas. ¿Sí? Y es importante por ese motivo que se tenga una referencia
para darle confiabilidad a todas estas mediciones de densidad a nivel nacional, ¿sí? Bueno, con esto le damos conclusión a esta visita virtual al Laboratorio del Patrón Nacional de Densidad. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este curso intensivo de metrología. El día de hoy vamos a continuar con lo que estábamos viendo el día de ayer de las pruebas que se tienen que hacer para evaluar si mi sistema de medición es confiable. Y el día de ayer veíamos que para poder arrancar a hacer nuestras pruebas, ¿verdad? Necesitamos primero garantizar que eliminamos las causas especiales de variación, ¿verdad? Es lo primero que tenemos que realizar y eso significa, ya que las eliminamos, las causas especiales, significa que ya tenemos nuestro proceso en control estadístico. Ya que tenemos nuestro proceso en control estadístico, ahora sí vamos a empezarle a hacer pruebas para ver si tenemos algunos problemas. Ahorita estamos viendo problemas de localización, ¿sí? La localización es como esto del sesgo, la linealidad y la estabilidad. Entonces, déjenme se los anoto, porque a veces nos perdemos entre tanta información, ¿verdad? Entonces, hay pruebas para evaluar si mi sistema de medición es confiable. Tenemos las pruebas de localización, que son sesgo, linealidad y estabilidad. Ayer vimos sesgo y linealidad. Vamos a hacer un pequeño repaso y seguimos con estabilidad. Las otras pruebas son de amplitud. Recordemos que la localización tiene que ver con mi mu, con mi media, ¿verdad? Con la media, ay, se puso de color, de media y el valor de referencia, que también le llamamos mi meta, ¿verdad? Alcanzar. Esas son las desviaciones, ¿verdad? O pruebas en tema de localización. Y en tema de amplitud, las dos principales pruebas que vamos a hacer es repetibilidad y reproducibilidad. Y lo que es la amplitud está dado por la desviación estándar y el rango. O el rango, más bien, porque pueden utilizar uno u otro. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, evaluar que mi sistema de medición sea confiable, ¿verdad? Eso es lo que queremos determinar. ¿Por qué queremos que sea confiable? Para que tengamos datos de medición de calidad y en función de esa información tomemos muchas decisiones importantes en la empresa, como liberar todo un lote de producción, hacer cambios en el proceso para mejorarlo, ¿verdad? Todo eso son decisiones súper importantes en una empresa y si mi sistema de medición no es confiable, pues voy a tomar muy malas decisiones. Entonces, vamos a hacer estas pruebas, pero primero tenemos que eliminar las causas especiales. Recordemos que las causas especiales son las que me generan un proceso así. Déjenme se los dibujo.
A ver. Este es el tiempo. Va cambiando el tiempo. Van, toman una muestra, sacan su media, sacan su desviación estándar y les dio así, no sé, en el primer turno. Luego van otra vez en el segundo turno, sacan una muestra, hacen su media, su desviación estándar y les da una curva así. Con otra mu, esta línea que pongo en el centro es mi meta. Este es mi mu, ya te cambió y aparte tiene más amplitud. Y luego en el turno de la noche voy y saco mi mu y mi desviación estándar y me da así. Total, ¿qué es lo que va a suceder en el futuro? Pues quién sabe, ¿verdad? No sabemos porque mi sistema está completamente inestable. Y cuando sucede eso es porque tenemos causas especiales de variación. Decíamos que a lo mejor aquí se quedó el operador dormido. Acá el operador se inventó los datos en al final del turno. Aquí se nos fue la luz o se le cayó el gauge al operador y no avisó y siguió utilizándolo, etcétera, etcétera. Entonces todo eso lo tenemos que controlar vía supervisión, cámaras, bitácoras, hasta que logremos eliminar las causas especiales. ¿Cómo van a ver su proceso si ya quitaron causas especiales? Hacen lo mismo, van, toman sus mediciones y ven su curva normal. Y luego al rato van y toman y ven su curva normal. Imagínense que son iguales. Puede ser que el sesgo sea diferente, pero es la misma curva. O sea, tiene la misma desviación estándar, es la misma curva. Nada más que a lo mejor se puede estar moviendo por problemas de estabilidad, pero su curvita es la misma. ¿Qué va a suceder en el pasado? Pues van a tener la misma curva. No sabemos con qué sesgo, pero sí podemos predecir su forma. Eso significa que ya tenemos un proceso en control estadístico porque ya tenemos causas, solamente causas comunes de variación. Ahora lo que tenemos que lograr es primero reducir el sesgo, ¿verdad? Que el sesgo no cambie a través del tiempo, ni en el corto plazo, que es la linealidad, ni en el largo plazo, que es la estabilidad. De tal manera que veamos todo el tiempo nuestra curva normal es centrada en nuestra meta. Ese es el objetivo. Bien, entonces ahí es donde íbamos. Y bueno, tenemos aquí que tenemos en nuestro proceso un sesgo y nos decía aquí que las potenciales causas del sesgo son que el instrumento necesita calibración, el instrumento, equipo, dispositivo está desgastado, el máster está dañado o desgastado, se necesita calibración en el máster, instrumento de baja calidad, error de linealidad, gauge equivocado, diferente método de medición, etcétera. Entonces hay que ir viendo lo que necesitamos. A ver, primero calibran su instrumento, vuelven a hacer la operación y ven si el sesgo sí se está corrigiendo. O no se está corrigiendo, nos vamos al siguiente. Nuestro instrumento está desgastado, ¿no? Lo acabamos casi de comprar, vamos al siguiente, el máster, y así cada uno de estos puntos hasta que controlen su sesgo. Ya que controlen su sesgo, en ese momento ahora tienen que hacer pruebas de estabilidad. ¿Qué significa eso? Ya habíamos dicho que es en un tiempo extenso, ¿verdad? A lo mejor este es el primer turno, segundo turno y tercer turno. A lo mejor ya controlaron el tema del sesgo en el corto plazo, pero a largo plazo empiezan a ver este comportamiento con sesgo. Dice, estabilidad es la variación total de las mediciones de su sistema de medición sobre el mismo máster cuando se mide la misma característica sobre un periodo de tiempo extenso. Algo muy importante que no se nos debe olvidar es que estamos midiendo solo una característica. A lo mejor mi plano tiene 20 cotas diferentes o en mi producto mido 5 cosas diferentes para liberarlo y aquí solamente estoy midiendo una de ellas, a lo mejor una altura,
un radio, el peso, lo que ustedes estén midiendo, y este es la misma medición de ese peso, pero en otro periodo de tiempo y en otro periodo de tiempo, ¿sí? Entonces es la misma característica. Si ustedes miden 10 variables en su producto, van a tener 10 de estas gráficas para cada, van a tener una de estas gráficas para cada una de sus variables, o sea, tendrían 10. O sea, no hay que mezclar información de una variable con la otra. Posibles causas de inestabilidad. El instrumento necesita calibración o reducir el intervalo de calibración. Decíamos que a lo mejor de pasar de aquí para acá, ya se nos descalibró el instrumento y por eso vemos el sesgo. Entonces, si estábamos haciendo nuestra calibración una vez al día, a lo mejor necesitamos pasar a una vez al turno o 2 veces al turno y verificar que estamos reduciendo o eliminando la inestabilidad. Si no fue eso, vamos a los siguientes puntos que nos marca el MCA hasta que encontremos las razones. El otro punto que veíamos ayer es la linealidad, que es cuando estamos midiendo, ¿verdad?, nuestro sesgo, pero en un tiempo pequeño, espaciado, pero es pequeño. A lo mejor mido ahorita y en media hora otra vez y veo un sesgo. O sea, hay algo ahí que está sucediendo. Entonces, necesito encontrar las razones y nos dice aquí que es conveniente graficar nuestro sesgo para ver qué tan lineal es y empezar a pensar por qué esas no linealidades o linealidades, y nos da los posibles razones por las cuales tenemos sesgo. Otra vez, el instrumento necesita calibración o reducir el intervalo de calibración. Instrumento desgastado, mantenimiento deficiente, ya sea aire, energía, hidráulica, filtros, corrosión, oxidación, másters desgastados o dañados, calibración, calidad deficiente, falta de robustez del diseño. Decíamos ayer que esta es una parte importante. A veces el instrumento es bueno, es nuevo, funciona muy bien, pero en una área de laboratorio y no a pie de máquina, porque a lo mejor con poco polvo, con pocas vibraciones, humedad, cambios de temperatura, se ve muy afectado el instrumento de medición. Entonces, si ese es el caso, si llegan a este punto y no se ha corregido el tema de linealidad, es preciso buscar un nuevo instrumento de medición que sea más robusto para la operación, ¿sí? Porque si los hay, obviamente son más caros, y de una vez, si se puede, que tengan sus pocayoques para que el personal no se equivoque tanto al medir, y eso nos va a ayudar en la parte de reproducibilidad, que son pruebas de amplitud, habíamos dicho. Bien, entonces esa parte de robustez es muy importante. Ya cuando no, por más que hacen ustedes esfuerzos, no han podido reducir el tema del sesgo. Ahora vamos a empezar a ver algunos conceptos y pruebas importantes para la variación de la amplitud. Y nos dice así: tradicionalmente, la precisión describe el efecto neto de la discriminación, sensibilidad y repetibilidad sobre un rango de operaciones. O sea, cuando estamos hablando de la precisión, ¿verdad?, de un instrumento, hablamos del tema de discriminación, que ya habíamos dicho que es el diseño del fabricante, ¿verdad? Y es así como nació ese instrumento. Ya no se puede modificar. Es la forma en que fue diseñado ese instrumento, y tiene cierto nivel de medición. A lo mejor nos da 3 números después del punto decimal, o a lo mejor nos da 6, o a lo mejor nada más nos da 2, pero eso ya viene de diseño del fabricante. Luego la parte de la sensibilidad. Ahí decíamos que era, aparte del diseño,
del fabricante todo el tema de mantenimiento de nuestro equipo, y eso va a cambiar su sensibilidad también por el tema de la operación donde vamos a estar. Y la repetibilidad tiene que ver, recordemos que es el porcentaje de variación ya intrínseco que trae su instrumento de medición. Todo eso sumado nos da lo que es la precisión. En algunas organizaciones la precisión se usa de forma intercambiable con repetibilidad. La precisión es muy a menudo usada para describir la variación esperada de las mediciones sobre un rango de medición. Tal rango puede ser tamaño o tiempo. Por ejemplo, un dispositivo es tan preciso en el rango bajo como en el rango alto de medición, o tan preciso hoy como ayer. Eso también se traduce como robustez de la medición, porque bajo diferentes condiciones, o si estamos en su límite casi máximo de medición o inferior, son muy precisos. Uno podría decir que la precisión es tan repetible, uno podría decir que la precisión es qué tan repetible la linealidad es con respecto al sesgo, aunque el primero es aleatorio y los otros son errores sistemáticos. Bien, eso es precisión. Repetibilidad. Dice, tradicionalmente referido como variabilidad dentro del mismo evaluador. La repetibilidad es la variación de la medición obtenida con un instrumento de medición. Decíamos que para correr la prueba de repetibilidad, lo que tenemos que hacer es darle al operador, es un solo operador que va a hacer la medición, el mismo instrumento y la misma parte, y tiene que hacer diferentes mediciones, ¿verdad? De esa misma parte para encontrar la variación por el instrumento de medición. Lo que nos dice aquí es que no todo lo que encontremos a fuerzas va a ser el instrumento de medición, porque también hay condiciones ambientales que pueden afectar esa medición. Pero tradicionalmente, pues la repetibilidad es asociada a la variación por el instrumento. Entonces dice cuando se use varias veces por un evaluador midiendo la misma característica y la misma parte. Esta es la variación o habilidad inherente en el equipo mismo. Repetibilidad es comúnmente referida como la variación del equipo. Aunque esto puede ser dudoso, de hecho la repetibilidad es una variación de causa común de intentos sucesivos y bajo condiciones definidas de medición. El mejor término para repetibilidad es variación del sistema cuando las condiciones de medición están ajustadas y definidas. La parte está ajustada, el instrumento, el estándar, el método, el operador y supuestos. Adicional a la variación dentro del equipo, la repetibilidad incluye todas las variaciones internas. Bien, les voy a poner aquí en el chat dos archivos que quiero que por favor bajen. Porque vamos a trabajar el día de hoy con estos dos Excel, dos archivos de Excel, que es de Geisha RIR y el ANOVA. Lo que quiero es que los vayan abriendo para que vayan viendo las fórmulas que tenemos ahí ya programadas. El Geisha RIR y el ANOVA son un chorro de cálculos, o sea, son principalmente el ANOVA. El Geisha RIR es Excel, yo lo construí y no fue tan difícil. Pero el ANOVA es una verdadera pesadilla y ya ahí sí me ayudaron mis compañeros programadores y les quedó padrísimo el Excel porque ustedes ya nada más meten los datos y les sale la información. Aquí en el MCA nos va a empezar a explicar cómo sacar la repetibilidad, todas las ecuaciones, pero todo eso ya está programado en esos dos archivos para que ustedes ya simplemente, si quieren saber la fórmula, pues se ponen ahí encima y ven cómo hicieron el cálculo de la fórmula. Pero la idea es que ya ustedes lo puedan utilizar directamente. Entonces me avisan de que ya los bajaron y vayan buscando esta palabra que dice EVE, que es la variación del equipo.
Y también dice repetibilidad, y esa es la variación por el instrumento de medición, y ahí vienen sus ecuaciones. Posibles causas de una repetibilidad deficiente. Si a ustedes ahí, ya cuando meten toda su información, ahorita vamos a ver cómo van a meter todos los datos en el Excel, ya que los metieron y tienen una variación, por ejemplo, en el EB, un porcentaje muy alto, entonces hay que empezar a buscar las razones por las que tenemos tanta variación en el equipo. Y dice así, hay que buscar la variación dentro de la parte. Primero, a veces sacamos nuestra muestra y esa producción estaba muy mal, ¿verdad? Muy mal, las partes vienen muy defectuosas y no es que mi instrumento de medición esté mal, sino que la parte que estoy midiendo son las que están mal. A lo mejor también les falta limpieza a la parte o tienen un acabado en la superficie incorrecto, etcétera. Después, si no es la parte, ya garantizamos que nuestras partes están bastante bien. A lo mejor tienen ustedes otro instrumento de medición más preciso con el que pueden garantizar. No, mira, sí están bastante bien esta muestra. Ahora nos vamos hacia buscar la variabilidad dentro del instrumento. A lo mejor le falta reparación, a lo mejor está mal montado, falla en el equipo, calidad o mantenimiento deficiente. Dentro del estándar, calidad, clase o montaje, dentro del método, a lo mejor variación en el ajuste, técnica, restablecimiento a cero, fijación, sujeción, densidad de punto. Dentro del evaluador, la técnica, hay veces que vemos evaluadores muy lentos o que no le entendemos muy bien y nos tienen que capacitar 100 veces. Hay otros que son muy hábiles y utilizan muy bien los instrumentos. Posición, falta de experiencia, habilidad de manejo, entrenamiento, sentimiento, fatiga. Dentro del medio ambiente, fluctuaciones de ciclo corto en temperatura, humedad, vibración, iluminación y limpieza. Violación de algún supuesto, falta de robustez, gauge equivocado, etcétera. Entonces nos vamos a ir así del primero hacia adelante hasta que logremos bajar ese porcentaje de EB que ven ustedes ahí en el Excel que les acabo de pasar. El siguiente punto que tenemos que evaluar es la reproducibilidad. Dice, tradicionalmente se refiere a la variación entre los operadores. Entonces, aquí la idea es que vamos a obtener diferencias, ¿verdad? Entre los mismos operadores. O sea, es la misma pieza, el mismo instrumento de medición, la misma medición, o sea, la misma variable que ustedes están midiendo, obviamente en todos es la misma variable, y el operador es diferente, ¿sí? Entonces, el primero, miren, bueno, el C es el que más se acercó a la meta, ¿verdad? Ahí está la línea que no es punteada, es mi meta. Y la línea punteada es la mu, ¿verdad? De ese operador. Aquí les falta la línea punteada del operador A y el operador B. Entonces ustedes van a sacar otra vez su mu, su desviación estándar, los van a graficar y van a observar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo con ellos? Y bueno, en función de eso, ya van a ver si tienen un problema por reproducibilidad. Aparte de la gráfica, pues ahí en el Excel de Gauge RIR que les pasé, ahí viene el porcentaje de variación por reproducibilidad. Si ese porcentaje está muy alto, entonces hay que empezar a buscar las causas de esa variación. Entonces dice así, esta es la variación por diferentes evaluadores usando el mismo equipo de medición, la misma característica y la misma parte. Esto a menudo es verdad para instrumentos manuales influenciados por la habilidad del operador. También dice, la reproducibilidad no tiene sentido medirla cuando el instrumento es automático. De esos que metemos
la pieza y lo hace todo y ¡paz! Nos avienta un número ahí en la pantalla. Y si eso es así, pues en reproducibilidad no vamos a tener tanta variación, pero cuando son personas sí. Ah, con mucho gusto. A ver, aquí van nuevamente las ligas. La primera liga es maizo.link, diagonal GRR. Y la segunda es maizo.link, diagonal ANOVA. A ver si los voy a poner aquí. ANOVA y GRR. ¿Sí? Para que los bajen, por favor, y ahí vayan viendo las formulitas que se tienen que sacar. Algo muy importante que nos dice también el MCA es que las pruebas que hagamos no solamente tienen que ser del GAGE-RIR. Muchas veces en las presas dicen, no, nada más para evaluar mi sistema de medición con el GAGE-RIR porque es el mero bueno. Sí es muy importante el GAGE-RIR en términos de la amplitud, pero no podemos dejar de hacer nuestras pruebas de localización, sesgo, linealidad y estabilidad. Esas tres las tenemos que hacer ya que logremos, ¿verdad? Que nuestra mu coincida con nuestra meta, lo más parecido. Ahora sí arrancamos y nos podemos hacer el GAGE-RIR. Porque primero está nuestra curva con sesgo, la tenemos que alinear y luego ahora sí la variación, o sea, que es lo que abre nuestra curva normal, la tenemos que cerrar lo más posible, pero ya cuando tenemos estabilizado nuestro proceso. Entonces, primero así en orden, hagan evaluación de su sesgo, vean si tienen problemas de linealidad, lo corrigen, estabilidad lo corrigen, y luego ahora sí el GAGE-RIR. Y si tenemos problemas de reproducibilidad, nos dice el manual de MCA, empieza a buscar las fuentes potenciales de error en las partes otra vez. Dice el promedio de las diferencias cuando se miden tipos de partes A, B, C, etcétera, usando el mismo operador y método. A veces las partes o las muestras que sacamos, como les decía, igual que en repetibilidad, pues están muy deficientes. Tuvimos una corrida de producción muy deficiente y esas partes no nos están ayudando porque generan mucha variación. De hecho, ahí en el ejemplo que está en su Excel, que les estoy compartiendo, es un ejemplo donde el porcentaje de variación de las partes, por ahí búsquenlo, la variación de las partes está muy alto. Entonces, ahí ya nos está arrojando que muy probablemente la parte es la que tiene mucha variación. Entonces, hay que sacar de una corrida de producción mucho mejor, que la hayamos hecho mejor, unas muestras para hacer el análisis de nuestro sistema de medición. También que busquemos fuentes de potencial de error entre los instrumentos, dice el promedio de las diferencias utilizando los diferentes instrumentos para las mismas partes, operadores y medio ambiente. Entre estándares, la influencia promedio de los diferentes estándares en el proceso de medición. Entonces se van a ir otra vez así revisando, ¿verdad? Cada uno de ellos y buscando esas razones de variabilidad. Bien, ya habíamos visto esta fórmula. Ah, no, ¿verdad? Esta no la habíamos visto. El GAGE-RIR, la varianza. Recordemos que las medidas de dispersión que aprendimos en estadística, en la prepa, eran la desviación estándar y el rango. Y la desviación estándar elevada al cuadrado, ¿verdad? Le llamamos varianza. Entonces, la varianza del GAGE-RIR es igual a la varianza por la reproducibilidad más la varianza por la repetibilidad. Esa es la fórmula para sacar la varianza del GAGE-RIR. Dice sensibilidad. Es la entrada más pequeña que resulta en una señal o el resultado detectable y usable. Es una respuesta del sistema de medición a cambios en la propiedad de medida.
La sensibilidad ya la habíamos visto y decíamos que tiene que ver con la discriminación, que es el diseño del dispositivo, su calidad, el mantenimiento y las condiciones de operación del instrumento. Entonces, a lo mejor nos prometieron de discriminación 0.001, pero a la hora de la hora ya en la operación tenemos 0.005, por decir. Entonces, esa ya es la sensibilidad. Tiene que ver con la discriminación, con su mantenimiento y las condiciones de operación de ese instrumento. Dice, los factores que afectan la sensibilidad incluyen la habilidad del operador, repetibilidad del dispositivo de medición, la habilidad para ofrecer un cambio libre en la operación en el caso de gauge electrónicos o neumáticos y condiciones bajo las cuales el instrumento está operando como ambiente, aire, polvo y humedad. Variación en el proceso de medición. Dice consistencia. Es la diferencia en la variación de las mediciones tomadas en el tiempo. Puede ser vista como repetibilidad en el tiempo. Estos ya los hemos hecho, estas gráficas las hicimos ayer con el rango y en la primera clase la hicimos con la desviación estándar. Establecen sus límites de especificación inferior y superior y luego grafican las desviaciones estándar o el rango y ven si están saliéndose puntos por aquí. Si hay puntos fuera, estamos hablando que tenemos un problema de consistencia. Los factores que impactan la consistencia son variaciones especiales tales como las temperaturas de las partes, calentamiento y equipo desgastado, que se supone que ya los habíamos eliminado, pero muchas veces pensamos que ya eliminamos todos nuestros problemas de causas especiales y cuando vamos haciendo más pruebas nos damos cuenta que todavía hay una que otra por ahí que tenemos que atacar. Todo esto del sistema de medición es un ciclo de mejora continua. O sea, eliminamos las causas especiales que ahorita vemos. Corregimos lo mejor que podemos el sesgo en corto tiempo y en largo tiempo. Luego empezamos a hacer nuestras gráficas, ver la reproducibilidad, repetitividad de esta gráfica de rangos y de repente decimos, caray, ya salió que tenemos otra causa especial, volvemos al inicio, corregimos y empezamos otra vez. Es un ciclo de mejora. Siempre hay mejora y mejora y mejora en nuestros sistemas de medición, como en nuestros sistemas de calidad, en sistemas de gestión ambiental, sistemas de seguridad. Así es un ciclo de mejora continua. Por eso en todas las auditorías nos hablan de mejora. El objetivo no es que hoy ya sean perfectos, sino que sepamos dónde estamos. A lo mejor si se autoevalúan dicen, híjole, yo pensé que estaba mejor y me saqué un 40, ando bien mal. Pero el día de mañana tengo un 50 y en 6 meses tengo un 60 y en un año ya un 70 y vamos mejorando poco a poco. Entonces esto es una cuestión que lleva tiempo en todas las empresas, no nada más en algunas, en todas. Todas están en ese ciclo de la mejora continua y no lleva meses, sino años llegar a la excelencia, ¿verdad? Hay que ser muy constantes y seguir avanzando en el conocimiento de nuestros sistemas y mejorando nuestros procesos. Al principio siempre es muy complicado porque estamos haciendo todo esto porque tenemos problemas de calidad en la empresa. Entonces las partes que voy a sacar la muestra pues ya trae variabilidad porque justamente tenemos problemas de calidad y eso le mete ruido a mi sistema de medición. Hago correcciones, corregimos un poquito la pieza y corrijo un poquito mi sistema de medición y otra vez se corrige un poquito las piezas y así me la llevo y voy mejorando, mejoro la pieza, mejoro mi sistema, mejoro la pieza y así. Vamos mejorando poco a poco como dentro de la organización. Entonces, esto se los digo para que no se desesperen, porque hay veces que me dicen, es que yo ya quiero mostrar resultados,
quiero en las auditorías que no me salga ni una sola no conformidad. Es muy importante en las auditorías y también a sus directores, a sus jefes, que les muestren la mejora. O sea, si yo tengo un 40, que en 6 meses ya tengo un 45 o un 50. Ninguna norma ISO, si ustedes se fijan, te dice, tienes que ser la empresa perfecta y excelente. No, en todas las normas ISO te dicen, tienes que demostrar mejora. Entonces, el mejor regalo, ¿verdad? La mejor presentación que le puedes hacer a un auditor es, miren, estos son mis resultados de linealidad, de estabilidad, de Geisha R&R al inicio del año. Hicimos esta cantidad de actividades y mejoras, procedimientos, capacitación, selección de los instrumentos, evaluaciones, todo, mantenimientos, de pasar de un Geisha R&R que no era aceptable, no sé, de un 35%, ya estoy en un 30% o en un 29%, ya estamos dentro de especificación, dentro del Geisha R&R y de mi linealidad bajé tanto y demás. No soy perfecto, pero mejoré. El día de mañana, en la siguiente auditoría, en 6 meses, un año, mostrar una mejora. Y así, eso es mostrar mejora continua y eso es lo que un auditor está buscando en las auditorías. ¿Somos perfectos? No, porque nadie somos perfectos y la empresa está mejorando constantemente, poquito, pero vamos avanzando. Y también en ese sentido, les recomiendo hacer sus presentaciones a la dirección. A mí me ha tocado ver que luego quieren pues ya mostrar que ya tienen el laboratorio clase mundial y no es así. Entonces, lo mejor es, miren, esta es la realidad. Estamos partiendo de menos 10, estamos partiendo de menos 10, jefe, pero ya vamos en menos 8. O sea, estamos mejorando y estamos trabajando día a día porque esto requiere de tiempo. Y esperamos que en 2, 3 años esto esté bien controlada la situación de nuestro sistema de emisión, que ya tengamos un Geisha R&R del 10%, etcétera. Entonces, eso es lo que debemos demostrar, una mejora. Entonces, no hay que desesperarse. Uniformidad es la diferencia y la variación a lo largo del rango de operación del gauge. Puede considerarse que existe homogeneidad de la repetibilidad en el tamaño. Los factores que impactan la uniformidad incluyen el dispositivo permite medidas más pequeñas o grandes para una posición diferente, deficiente facilidad de lectura en la escala o paralelismo en la lectura. Capacidad. Dice, es la habilidad, esto es ya variación de todo el sistema de medición, dice, es la habilidad de un sistema de medición, es un estimativo de la variación combinada de los errores de medición y basados en una evaluación a corto plazo. Ya habíamos sacado el CP, ¿verdad? La habilidad incluye los componentes de sesgo, linealidad, no corregidos, repetibilidad y reproducibilidad y consistencia a corto plazo. Dice, el estimativo de la habilidad en las mediciones, por tanto, es una expresión del error esperado para condiciones definidas, alcance y rango del sistema de medición. La expresión de habilidad de variaciones o combinadas o varianzas para los errores de la medición no están correlacionados y pueden cuantificarse como sigue. Entonces dice que la varianza de la capacidad va a ser igual a la varianza del sesgo más la varianza del Geisha R&R. Esto lo menciona el manual de MCA por lo que les decía hace un momento. Muchas veces todo nuestro esfuerzo está enfocado en hacer solamente las pruebas de Geisha R&R y se nos olvida, ¿verdad?, que tenemos también variación por problemas de localización, sesgo, linealidad y estabilidad. Entonces es importante también sacar toda esa información para que, y minimizarla para que tengamos una varianza de nuestra capacidad aceptable. Dice, hay 2 puntos esenciales para entender y aplicar correctamente la habilidad de las mediciones.
Dice primero, un estimativo de la habilidad siempre está asociado con el alcance de las mediciones definidas, condiciones, rango y tiempo. Aquí nos dice que siempre que reportamos una medición, tenemos también que reportar cómo fue que se tomó y bajo qué condiciones se estuvo haciendo la prueba. No es lo mismo hacer la prueba en laboratorio que a pie de máquina. Por ejemplo, decir que la habilidad de un micrómetro de 25 milímetros es 0.1 milímetros es incompleta sin calificar el alcance y rango de las condiciones de medición. Esto es porque el modelo de errores puede definir un proceso de medición, es muy importante. El alcance para un estimativo de habilidad en las mediciones puede ser muy específico o una declaración general de operación sobre una porción limitada, un rango entero de medición. O sea, tenemos que hablar de qué producción estamos realizando, en qué condiciones hicieron las mediciones para que ese estimado, ¿verdad?, de capacidad tenga sentido. En el corto plazo pudiera significar la habilidad sobre una serie de ciclos de mediciones para la evaluación del gauge RIR y un periodo especificado de producción. Segundo, la consistencia y la uniformidad, que son errores de repetibilidad de corto plazo sobre el rango de mediciones, son incluidos en el estimativo de la habilidad. Para un instrumento simple como un micrómetro, la repetibilidad sobre el rango completo de las mediciones usando operadores con habilidades se espera sea consistente y uniforme. Pues sí, ¿verdad? Todos quisiéramos eso, pero también los operadores son una gran fuente de variación. Hay unos muy hábiles, otros no, y otros se están quedando dormidos. En este ejemplo, el estimativo de habilidad puede incluir el rango completo de mediciones para múltiples tipos de propiedades o más complejos. Puede demostrar errores en las mediciones de linealidad, uniformidad y consistencia. Debido a que estos errores se correlacionan, no pueden combinarse usando una simple fórmula lineal. Cuando la linealidad no está corregida, uniformidad o consistencia varían significativamente y el planeador de las mediciones tiene solo dos opciones prácticas. Uno es reportar la habilidad máxima, o sea, su peor caso. O sea, si ustedes están corriendo, a lo que se refiere en pocas palabras es, estamos corriendo pruebas para ver si mi sistema de medición está correcto. Y hago una prueba ahorita, a las 2 horas otra prueba, a las 3 horas otra prueba, porque es a corto plazo, y me da cosas bien diferentes, unas de otras. Hay que reportar el peor de los casos. O dos, determinar y reportar evaluaciones múltiples de la habilidad para porciones definidas de rango de medición. Rango bajo, medio o alto. O sea, hacer una especificación de qué es lo que se está midiendo y hacer rangos o reportar el peor de los casos. Desempeño. El desempeño tiene que ver, recordemos que la capacidad es a corto plazo. Por eso aquí es solamente linealidad. Creo que aquí dije linealidad y estabilidad y es incorrecto. Solamente es linealidad, porque recordemos que linealidad es en corto plazo y estabilidad sí es a largo plazo y esa se tiene que evaluar en el desempeño. Entonces, aquí nos dice que el desempeño, lo mismo, va a ser igual a la variación a corto plazo, más la estabilidad, más la consistencia. Entonces, bueno, así es la manera en que vamos a estar generando todas las variaciones midiendo de todo el proceso de medición. Dice, me falta aquí, dice el desempeño, cuantifica una evaluación de largo plazo de errores aleatorios y sistemáticos combinados de las mediciones. Por lo tanto, el desempeño incluye componentes de error a largo plazo como capacidad y estabilidad y consistencia. Un estimativo del desempeño en las mediciones es una expresión del error esperado para condiciones definidas, alcance y rango del sistema de medición. Otra vez nos dice que es muy importante mencionar bajo qué condiciones se están tomando las mediciones. La expresión del desempeño de la variación combinada con los errores de mediciones no se correlacionan y pueden cuantificarse de la siguiente manera.
o sea, como una simple suma porque no están correlacionados, son eventos independientes. Otra vez, justo como en la capacidad de corto plazo, el desempeño a largo plazo está siempre asociado con el alcance definido de las mediciones, condiciones, rango y tiempo. El alcance para un estimativo del desempeño en las mediciones puede ser muy específico o una declaración de operación sobre una porción limitada o el rango completo de medición. Dice, en el largo plazo pudiera significar el promedio de las evaluaciones de varias habilidades en el tiempo. El error promedio en el largo plazo de una gráfica de control, una evaluación de registros de calibración o estudios de linealidad, o un promedio de estudios de su gauge RR sobre la vida y rango de su sistema de medición. La consistencia y uniformidad, que son errores de repetibilidad de largo plazo, sobre un rango de mediciones está incluido en el estimativo de desempeño. El analista de las mediciones debe estar consciente de la correlación potencial de los errores y no sobreestimar el estimativo de desempeño. Esto depende de cómo los errores componentes fueron determinados. Dice, cuando la linealidad no está corregida, la uniformidad o consistencia varían significativamente y sobre el rango. Bajo estas condiciones, ustedes como analistas tienen dos opciones, exactamente igual: reportar el peor de los escenarios que se les presentó o determinar y reportar evaluaciones sobre un rango de operación. Finalmente nos da el MCA una descripción de la incertidumbre. Dice, la incertidumbre de las mediciones es definida por el BIM como un parámetro asociado con el resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que pudieran ser razonablemente atribuibles a lo medido. Bueno, esta es la recomendación general que nos hace para cuando hagamos nuestro reporte, que si tenemos muchas variaciones dentro de nuestro sistema, de lo que estamos sacando de nuestras pruebas, pues reportemos el peor de los casos, o que expliquemos cuáles fueron las condiciones operacionales de cada uno de ellos para que se entienda por qué tenemos esa variación. Bien, vamos ahora a la evaluación, ahora sí, de nuestro sistema de medición. Y nos dice así que tenemos que verificar dos áreas importantes que vamos a tener que evaluar. Primero, determinar cuál es la variable que yo voy a medir, ¿verdad? Y en la localización apropiada. Cuando habla de localización se refiere al lugar, o sea, ¿dónde la voy a medir? En el laboratorio, ahí a pie de máquina, en algún otro lugar de la empresa, ¿dónde vamos a hacer esa medición? Aquí lo que estamos haciendo es una preparación para hacer las pruebas. Dice, verifica los dispositivos, la sujeción, identifiquen también cuál aspecto clave y crítico ambiental debe ser tomado en cuenta para la medición. Si la variable equivocada está siendo medida, entonces no importa qué tan exacto o preciso es el sistema de medición, simplemente o consumirá recursos sin ofrecer beneficios. O sea, tenemos que ser muy claros en nuestra prueba. A ver, vamos a medir de este plano esta cota y es un radio de tanto y esto es lo que yo tengo que medir. O voy a medir la masa del producto, o sea, definir muy bien cuál va a ser mi variable para que no nos hagamos bolas ya cuando hacemos la conducción del estudio. También es importante que no mezclemos variables. Por ejemplo, en la mañana, ya ven que tenemos el curso en la mañana y ahorita en la tarde. Me comentaba uno de los participantes que ellos miden pH y sacan lotes para donde hace pruebas de pH, donde esperan que el valor sea 4, otras pruebas donde esperan que el valor sea 7 y otras pruebas donde esperan que el valor sea 10. Y me preguntaba si se hacían todas juntas y pues no, tenemos que hacerlas por separado porque no podemos comparar. Imagínense sacar la mu de los datos de las mediciones donde esperábamos que eran 4 con las de 7 y las de 10, pues nos va a dar todo revuelto. Entonces sí hay que pensar en eso, que hay que conducir el estudio por variable y por valor de referencia esperado, ¿verdad? ¿Cuál es mi meta en esta medición
y la meta tiene que ser consistente, porque si mezclamos valores de todo un poco, imagínense sacar la mu de datos de pH que donde el valor era esperado era 4, promediarlos con lo que esperábamos que era 7 y promediarlos con los que esperamos de 10, no tiene sentido, ¿verdad? Al rato nos van a dar una mu, no sé, de 6.5 y o sea, no vamos a poder interpretar toda esa información. Entonces, en el caso de ellos, van a tener que conducir 3 estudios. Estudio para el lote de 4, el lote de 7 y el otro de 10 como valor esperado. Muy bien, entonces hay que pensar muy bien. Parece que esto que nos describe el MSA es muy sencillo, pero a veces nos hacemos bolas y empezamos a evaluar varias características al mismo tiempo y se nos hace bolas toda esa información y no la vamos a poder aprovechar. Por eso dice acá, si la variable está equivocada, simplemente vamos a consumir recursos sin ofrecer beneficios. La siguiente es determinar qué propiedades estadísticas del sistema de medición necesitan determinarse a fin de que sea aceptable. A fin de determinar esto es importante saber cómo son usados los datos, etcétera. Aquí lo que nos está diciendo es establecer mis límites de especificación. ¿Cuál es mi límite de especificación superior? ¿Cuál es mi límite de especificación inferior? ¿Cuál es mi meta o mi valor de referencia? ¿Verdad? Y que sea muy claro que esas son lo que estamos esperando. Conducción de una prueba, dice que las pruebas se pueden conducir en 2 etapas. Dice, etapa 1 es el entendimiento del proceso de medición y si se satisfacen los requerimientos. Dice, la prueba de etapa 1 es una evaluación para verificar que la variable correcta está siendo medida y en el lugar para la característica apropiada con base a la especificación del diseño. También si existen aspectos ambientales críticos que sean interdependientes con la medición. La etapa 1 puede usar un experimento diseñado para evaluar el efecto del ambiente en los parámetros del sistema de medición. Si el medio ambiente afecta a nuestro sesgo, a la linealidad, a la repetibilidad y reproducibilidad. La etapa 1 prueba los resultados para indicar que el ambiente de operación no contribuya significativamente en la variación del sistema. Y de esta manera, ahora sí, todo lo que vamos a sacar de información nos va a ayudar para mejorar nuestro sistema de medición. La etapa 2, dice, el conocimiento logrado en la etapa 1 nos va a servir para la etapa 2. En la etapa 2 vamos a monitorear, ahora sí, todo lo que ya vimos, sesgo, la linealidad, estabilidad, repetibilidad, reproducibilidad, pero ya sabiendo que estamos haciendo nuestras mediciones en el lugar y ambientes adecuados. Muy bien, estudio del sistema de medición. Preparación que nos marca el MSA. Como cualquier estudio, análisis de planeación y preparación debe ser hecho previo a la conducción del estudio del sistema de medición. La preparación típica para conducir el estudio es como sigue. El enfoque a usar debe de planearse. Determinar el juicio de ingeniería, observaciones, el estudio de gauge, si existe influencia de un evaluador en la calibración o en el uso del instrumento. Existen algunos sistemas de medición donde el efecto de la reproducibilidad puede ser considerado como insignificante. Por ejemplo, cuando tenemos estos sistemas de medición, ¿verdad? Que metemos la pieza, el aparato hace todo lo que y nos manda la medición. El número de evaluadores, números de partes, de muestra y números de lecturas repetidas debiera determinarse por anticipado. Algunos factores que son importantes para que los consideren es qué tan crítica sea la dimensión. Si es muy crítica esa dimensión, hay que tomar más muestras. La configuración de la parte, las partes a granel o pesadas pueden determinar que sean pocas muestras y más intentos y requisitos del cliente. Entonces tienen ustedes que escribir, ¿verdad? Cómo van a conducir toda su prueba, cómo
van a minimizar el tema del medio ambiente y cómo van a estar conduciendo toda la prueba para tener resultados que puedan ustedes analizar. Dado que el propósito es evaluar el sistema de medición, los evaluadores elegidos deben seleccionar aquellos que operen el instrumento. Un error común es que corramos la prueba y nosotros, los que estamos en el laboratorio, hagamos las mediciones. Eso no lo debemos hacer porque la realidad es que el operador lo va a realizar y necesitamos detectar si ellos están generando mucho ruido en la medición. La selección de las partes es crítico para un análisis apropiado. El propósito del sistema de medición y de la disponibilidad de las muestras de las partes en el proceso de producción. ¿Cómo debemos de tomar la muestra? Eso lo vimos en estadística. Tenemos que hacer un cálculo de tamaño de muestra y la muestra tiene que ser aleatoria. Es muy importante que sea aleatoria. Dice, cuando un estimativo independiente de la variación del proceso no está disponible, o para determinar la dirección del proceso y la adecuación continua, las partes de la muestra deben ser seleccionadas del proceso y representar el rango de operación de producción completo. Entonces, por ejemplo, ustedes llegan y les dicen, a ver, vamos a tener una corrida de producción. ¿Cuánto va a durar? No, pues va a durar 10 horas. ¿Cuántas partes piensan sacar? No, pues 5,000. Su N mayúscula, ¿verdad? Para su Excel, que es el tamaño de su población, son 5,000, ¿verdad? Sacan su tamaño de muestra y les va a dar a lo mejor, no sé, 350 piezas que tienen que sacar. O menos, no sé, a lo mejor 150, las que les dé ahí su Excel. Ahora, ¿cómo voy a sacar esa muestra? Hay que poner los números aleatorios. Al sacar los números aleatorios con el Excel, van a cubrir ese rango de operación desde la primera hora hasta la hora 10, porque les va a dar números en todo ese rango, ¿verdad? De operación. De esa manera estamos cumpliendo lo que dice aquí en el MCA. La variación en las partes de la muestra seleccionadas para el MCA es usada para calcular la variación total del mismo estudio. En índice, en TV, busquen ahí en su Excel esta parte de variación total y la variación de las partes. Ahí vienen las fórmulas. Es un indicador de la dirección del proceso y estabilidad del sistema de medición. Si las partes de la muestra no representan el proceso de producción, todo el proceso va a ser inválido, ¿verdad? Porque si la muestra no representa mi población, pues no voy a sacar buenos resultados de mi sistema. Dice, al ignorar la variación total no afecta las evaluaciones o un estimativo independiente de la variación. Dice, las muestras pueden seleccionarse tomando una muestra por día, por varios días. Tenemos que cumplir el rango de operación. Si es una producción continua que no para, se puede hacer lo que dice aquí, tomar una muestra por día, por varios días. Porque hay empresas que tienen un mismo producto continuo todo el tiempo. Entonces pueden hacer esto que dice aquí. Otra vez esto es necesario porque las partes serán tratadas en el análisis como si representaran el rango de variación del proceso. Dado que cada parte será medida varias veces, cada parte debe numerarse para su identificación. Esto es muy importante. Sacamos nuestra muestra, ¿sí? Y ahora hay que numerarlas. Lo que pueden hacer ustedes, dependiendo del tamaño, ¿verdad? De sus partes, a lo mejor lo ponen en una caja y en esa caja, en la parte de al fondo, ponen los números, de tal manera que pongan ustedes arriba, ¿verdad? De ese número, la pieza, y ya las tienen numeradas. Porque ahorita que vamos a ver cómo conducir la prueba de Gauge RIR, tenemos que sacar números aleatorios y nos dice, pásale la pieza número 3 al operador. Entonces ustedes toman esa pieza, se la pasan y la tiene que medir. Y la regresan al mismo lugar porque tenemos que saber el número de esa pieza. Pero el operador no debe ver el número, cómo numeramos las piezas, porque eso puede generarle
un sesgo y queremos que sea una medición 100% a ciegas. Entonces, sí hay que identificar las piezas, pero los demás no se deben de enterar. Entonces, bueno, yo normalmente como lo he hecho es así, o sea, lo pongo en una cajita, le pongo los números, ¿verdad? Y ahí voy poniendo las piezas. No se me deben de revolver, porque esa pieza 3 la va a medir el operador 1, 2, el 3, y yo siempre debo de identificarla y saber qué pieza es la que están midiendo. Por eso dice que se tienen que numerar para su identificación. Los instrumentos tienen que cumplir con la regla de 10 a 1 al menos y asegurar que el método de medición está midiendo la dimensión de la característica y siguiendo un procedimiento de medición definido. O sea, ya tenemos por escrito el procedimiento de medición, ya se capacitó al personal y vamos a hacer siempre con el mismo método. Dice, la manera en la cual se conduce un estudio es muy importante. Todos los análisis presentados en este manual asumen independencia estadística. No sé si se acuerdan del tema de independencia estadística. Eso significa que un evento es independiente de otro. O sea, no tiene que ver un evento del otro, como lanzar unos dados, ¿no? Yo lanzo los dados y ya sucedió el evento aleatorio. Me salió en un dado un 1 y en el otro un 3. Tomo los dados y los vuelvo a lanzar. ¿Tiene que ver ese siguiente evento con el otro? No, son eventos estadísticamente independientes. Para lograr independencia necesitamos que la variable sea aleatoria. Y recordemos que todas esas ecuaciones que hicieron Blaise Pascal, Pierre Fermat, Gauss, cuando tenía 21 años, no lo supero, que era muy inteligente, 21 años, y todas esas ecuaciones asumen que su variable es aleatoria. Entonces, por eso nos dice que tenemos que sacar nuestra muestra aleatoria para garantizar la independencia estadística. O sea, que cada evento que sucede no están correlacionados, son independientes. Para minimizar la probabilidad de resultados no confiables, necesitamos tomar los siguientes pasos. 1. Las mediciones se tienen que tomar en orden aleatorio para asegurar cualquier impulso o cambio que pueda ocurrir y hacer un estudio totalmente aleatorio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con números aleatorios en el Excel. A ver, imagínense que tienen ahí 10 piezas que van a hacer su muestra. Y entonces con el Excel van generando números aleatorios y les va diciendo, a ver, pásale la pieza 2, pásale la 5, pásale la 8, porque él te va generando el Excel el número aleatorio. No lo hagan con su mente porque la mente no es aleatoria. Ahorita lo vamos a hacer prácticamente. Para asegurar cualquier impulso o cambio que pueda ocurrir y hacer un estudio totalmente aleatorio. Los evaluadores no debieran ser advertidos de cuál número de parte está siendo checada. Entonces no le vayan a pegar algo a la parte. Ustedes lo tienen a lo mejor en una caja para que no vean y ahí tienen el numerito. A fin de evitar cualquier sesgo por conocimiento. Sin embargo, la persona que conduce el estudio sí debe saber cuál es el número de parte, porque vamos a llevar el registro ahí en el Excel. Como pueden ver, dice operador 1, intento, hay 3 intentos, intento 1, 2 y 3, y luego el número de parte. Entonces, operador 1, intento 1, parte 6, y ahí le tienen que poner lo que les arroje de medición. Ah, me dio 6.31 y lo apuntan. Muy bien. En la lectura del equipo, los valores de mediciones deben registrarse en el límite práctico con la discriminación del instrumento. O sea, si mi instrumento me da 3 números después del punto decimal, hay que apuntar los tres números. Si me da 5, 5, si me da 2, 2, si me da 1, 1, pero tenemos que apuntar el número completo. El estudio debe ser administrado y observado por una persona que entienda la importancia de conducir un estudio confiable, o sea, ustedes, ¿verdad? Hay veces que se conduce el estudio sin mucha seriedad,
no lo hacen aleatorio, dicen, no, les voy a pasando a ver pieza 1 y mientras tú avánzale operador 2 con la pieza 2 y empiezan a conducir el estudio como se les ocurre, pues al final vamos a tener datos deficientes y no vamos a poder mejorar nuestro sistema de medición. Entonces hay que ser pacientes y conducirlo como debe de ser. Cuando se desarrollen programas de prueba de la etapa 1 o etapa 2, existen varios factores que necesitan ser considerados. ¿Qué efecto tiene el evaluador, o sea, el operador que va a estar midiendo en el proceso de medición? Debemos de incluir, otra vez nos dice, a los que realmente están operando, están haciendo las mediciones ahí en la empresa. ¿Es la calibración del evaluador del equipo de medición muy probable una causa significativa de variación? Si es así, los evaluadores debieran recalibrar el equipo antes de cada grupo de lecturas. Si hay mucha incertidumbre, ¿verdad? En la estabilidad del instrumento, o sea que se está a lo mejor descalibrando continuamente, le deben de pedir a su operador, a ver, calibra el instrumento y ahora sí, arráncate a medir, pero primero que lo calibre. El siguiente operador que entre para hacer las mediciones, a ver, calibra el instrumento y arráncate a hacer las mediciones. ¿Cuántas partes de la muestra y lecturas repetidas son requeridas? El número de partes requeridas depende de la significancia de la característica. Ya vimos que si son cotas críticas, tiene que haber más muestra. Y del nivel de confiabilidad requerido en el estimativo de la variación. Análisis de resultados. Dice, los resultados deben evaluarse para determinar si el dispositivo de medición es aceptable para la aplicación esperada. Un sistema de medición debiera ser aceptable antes de ser validado y cualquier análisis adicional. Criterios de aceptación. Un dispositivo de verificación o calibración o calibrador mal montado, a ver, permítanme, aumentará el error de medición. Este se encuentra normalmente cuando las mediciones indican o muestran inestabilidad del proceso o las condiciones fuera de control. Esto puede ser debido a la variación excesiva en la calibración o repetición pobre y los valores pobres de gauge R y R. O sea, al principio cuando estamos sacando nuestro gauge R y R, tenemos un caos. O sea, tenemos piezas defectuosas, tenemos el instrumento de medición, a lo mejor ni siquiera es el adecuado, ya están viejitos, bueno, tenemos un caos tremendo y entonces tenemos variación de todos lados y eso nos puede confundir, pero hay que seguir investigando, seguir analizando y mejorando el sistema de medición, así como nos dijo, estas son las potenciales causas y empezarle a escarbar hasta que empecemos a mejorar. Poco a poco todo se va a ir estabilizando, se va a ir estabilizando la calidad de la producción, las partes, se va a ir estabilizando el sistema de medición, pero van a ir avanzando poco a poco. En general, lo primero que se debe hacer cuando un problema de medición existe es revisar las instrucciones de montaje y configuración para asegurarnos que el medidor está bien montado. Y por ejemplo, las abrazaderas, las ondas se colocan correctamente y tienen la carga correcta. Además, para la medición automatizada, verifique que el programa sigue el protocolo que requiere o se espera. Si se encuentran problemas en cualquiera de estas áreas, hay que restablecer o reparar el medidor y los accesorios y volver a ejecutar la evaluación de la medición desde inicio. O sea, hay que volver a iniciar si vimos que tenemos un problema ahí de mantenimiento o que teníamos un mal ensamble de nuestro medidor y tenemos que volver a empezar. Criterios de aceptación para errores de localización. Otra vez, error de localización es sesgo, linealidad y estabilidad. En general, el sesgo o error de linealidad, bueno, aquí habla solamente de aceptación para linealidad y sesgo. De un sistema de medición es inaceptable si es significativamente diferente a cero o excede el máximo de error permisible establecido por el procedimiento de calibración.
En tales casos, el sistema de medición debía recalibrarse o aplicarse una corrección para minimizar ese error. O sea, nos dice, si por más que lo intentas, tu sesgo sigue, no llega a cero, hay que hacer esa compensación en tu sistema, en tu instrumento, para que centres tu cero y puedas hacer tus pruebas de amplitud. Y esto también aplica para estabilidad, no solamente para linealidad. O sea, tiene que ser el sesgo estable a través del tiempo y buscando que sea lo más parecido a cero. Error de amplitud. Los criterios para saber si la variabilidad de un sistema de medición es satisfactorio depende del porcentaje de la variabilidad del proceso de manufactura o de la tolerancia de la parte que es consumida. Los criterios de aceptación final para sistemas de medición dependen del medio ambiente y propósito del sistema de medición y deben ser acordados. Aquí lo que nos dice es qué es aceptable en términos de la desviación estándar, o sea, de qué tan amplio esté o qué tan sesgado, y tiene que ver con, pues, lo que nos marque el cliente, nuestros límites de especificación o los límites de especificación que nos pusimos nosotros solos dentro de la empresa que consideramos nosotros calidad. O el día de ayer veíamos en el cálculo de SP, en el video que les mandé, que hay unos criterios de aceptación, por ejemplo, para la industria automotriz. Ahí ya nos dice, arriba de 1.67 es aceptable tu CP, entre 1.33 y 1.67 puede ser aceptable si el cliente lo permite, y abajo de 1.33 no es aceptable. Entonces, esos criterios de aceptación hay quienes ya los tienen marcados por industria y hay quienes se los va a marcar su cliente en específico, o ustedes mismos se ponen esos límites de especificación. Dice, al comenzar o evaluar los sistemas de medición de una organización puede ser útil para establecer prioridades en las que los sistemas de medición se deben centrar en el siguiente principio: la variación total del proceso, de todo el proceso, va a ser igual a la variación del proceso más el sistema de medición. Ese ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que es la parte del CP que veíamos el día de ayer, que teníamos que la variación observada era igual a la variación actual más la del gauge R&R. Y lo mismo sucede aquí en la varianza de todo el proceso. Entonces, nos dice, es muy importante cómo van correlacionados. Tenemos mucha variación en el proceso, también vamos a tener variación acá porque la parte le mete variación, vamos a tener una variación total grande, hay que empezar a bajar la variación de mi sistema, eso va a generar mejores partes, menor variación en mi proceso de fabricación y eso va a bajar la variación total y es un ciclo, ¿verdad? Es un ciclo de mejora continua. Nos dice también el MSA que para propósitos de analizar un proceso, una regla empírica y general para la aceptación de un sistema de medición con el gauge R&R es el siguiente. Recordemos que cuando ya llegamos a la prueba de gauge R&R, ya controlamos el sesgo, la linealidad y la estabilidad. Bueno, el sesgo vía la linealidad, que es el sesgo en corto plazo, y el sesgo a largo plazo, que es la estabilidad. Entonces, yo ya controlé el tema de sesgo. Ahora estoy controlando la amplitud y ya tengo mis pruebas de gauge R&R. Y estos son los criterios para aceptar de manera empírica si un sistema de medición es confiable o no. Abajo del 10% se considera que un sistema de medición es aceptable. Se recomienda especialmente útil cuando se trata de ordenar o clasificar partes o cuando es necesario que el control de proceso sea apretado. Del 10 al 30% puede ser aceptable para algunas aplicaciones. La decisión debe basarse, por ejemplo, en la importancia de la medición de la aplicación,
el costo del equipo de medición, el costo de elaboración o de reparación. Y debe ser aprobado por el cliente. En este caso, puede ser aceptable para las aplicaciones, todo depende de lo que estamos fabricando. Haciendo un ejemplo extremo y muy burdo, no es lo mismo que esté haciendo playeras a que esté haciendo un maquinado de precisión para el tren de aterrizaje de un avión, ¿verdad? Si mi playera no me queda perfecta y quedó un centímetro un poquito más grande, bueno, a lo mejor no pasa nada. Pero si me equivoco en un ángulo o en un radio de una pieza del tren de aterrizaje, capaz de que se rompe y al aterrizar todos mueren. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? A lo mejor para una pieza o en la industria farmacéutica, o sea, no me puedo equivocar, y menos, imagínense ustedes si va a tomarse esa pastilla un niño, qué cosa tan complicada es la industria farmacéutica. Entonces, el Gauge R&R, sí, dependiendo de su empresa, ustedes van a decir, miren, del 10 al 30% está muy bien para mí, o sea, sí necesito precisión, sí necesito que estemos haciendo bien nuestras mediciones, pero no es crítico. O sea, para mí de entre 10 y 30 es aceptable porque yo estoy haciendo un producto que no pone en riesgo la vida de los demás. Pero si mi producto sí pone en riesgo la vida de las personas, bueno, definitivamente yo necesito un Gauge R&R abajo del 10% porque yo no puedo fallar. Entonces, eso es lo que nos dice en esta parte de análisis de resultados, que también depende de nuestro producto. Y hay que investigar muy bien. Hay veces que ni siquiera sabemos dónde va a ir nuestro producto. Por ejemplo, me tocó dar unos cursos de capacitación antes de la pandemia, que todavía los hacíamos en persona, y fui a dar un curso a una empresa que hace inyección de plástico, y el cliente les manda unas piezas metálicas e inyectan el plástico y ya se lo regresan al cliente y el cliente lo ensambla en un auto, pero no sabía, y ese cliente a su vez lo vende y se hacen unos ensambles y al final ven un carro, pero no sabíamos en qué carro. Entonces, hicimos una dinámica de cadena de suministro, con el fin de que conocieran en dónde iba esa pieza y también para concientizar en que llenaran los registros. Entonces empezamos a investigar, le preguntamos al supervisor, no supo dónde iba esa pieza al final y ni en qué carro, ni en dónde iba de todo el carro. Escaló al gerente, el gerente tuvo que hablar con la gente de ingeniería de la empresa y resultó ser una pieza de seguridad. Resultó ser una pieza de seguridad en las puertas de los carros y esa pieza es parte de cuando le ponen de que cuidado para los niños que mueven una palanquita y uno lo pone para que cuando el niño trate de abrir por dentro no abre la puerta, y ser una pieza de seguridad para esa función. Imagínense ustedes. Entonces nos dimos cuenta todos los que estábamos ahí, que lo que estábamos haciendo era muy crítico. Era una pieza de seguridad, no podíamos fallar. Y fíjense que en esa empresa la mayoría de las operadoras eran mujeres. Entonces, sí fue como, ay no, debemos de ponernos las pilas y ponernos a medir con mucho cuidado. Y si se nos cae el instrumento de medición, tenemos que reportarlo. No podemos seguir haciendo mediciones y sabiendo que se nos cayó y liberando producto que a lo mejor no está para liberarse porque puede poner en riesgo la vida, pues, de niños. Entonces ahí en ese caso, pues definitivamente el Gauge R&R para esas mediciones, ese sistema de medición tiene que estar abajo del 10%. Había otras piezas que ellos inyectaban, por ejemplo, para la industria cosmética. O sea, hacían también botes, también hacían piezas para diferentes aplicaciones. Mucho de la industria cosmética, y también tenían una línea automotriz. Entonces, para la industria cosmética no era tan
riguroso, ¿verdad? Que tuviéramos abajo del 10%. Entre el 10 y el 30 estaba muy bien. Entonces, ustedes lo que deben de revisar es qué productos se están realizando y dónde tenemos que poner nuestros ojos para cuidar la seguridad dentro de la empresa y de los consumidores, su cliente y los consumidores. Arriba del 30% no es aceptable su sistema de medición. Así hagamos, lo que hagamos no es aceptable, así nos lo marca el MSA. Muy bien. Ancho de adicional de error métrico es otra estadística de variabilidad del sistema de medición, es el número de distintas categorías. Esta estadística indica el número de categorías en las que el proceso de medición se puede dividir y debe ser igual o mayor a 5. Ahí en su Excel, si le dan clic arriba de donde dice NDC, donde ya viene el número que les arroja, ahí viene la fórmula para calcularlo. Entonces, este es otro métrico adicional al gauge RIR que también nos sirve para evaluar nuestro sistema de medición y tiene que ser mayor o igual a 5. Dice, el uso de directrices de gauge RIR como criterios mínimos solo no es una práctica aceptable para determinar la aceptabilidad del sistema de medición. Necesitamos sacar todo el tema de localización que ya habíamos dicho, nuestro sesgo, linealidad y estabilidad. La aplicación de las directrices de los límites supone que las estadísticas calculadas son estimaciones determinísticas de la variabilidad del sistema. La especificación de las directrices que el criterio de límite puede conducir al mal comportamiento. Por ejemplo, el proveedor puede ser creativo. Esto es cuando estamos comprando un instrumento de medición y nos dice, no, el gauge RIR es de tanto. Entonces dice, el proveedor puede ser muy creativo para lograr un gauge RIR muy bueno, eliminando todas las fuentes de variación y ya a la mera hora de la hora, cuando tenemos en la empresa, hay polvo, vibraciones, humedad, temperatura, ya ya no funcionó, ya no es lo que estábamos esperando. Entonces, necesitamos revisar todo el tema antes de aceptar un instrumento de medición dentro de la empresa y también hacer las pruebas de linealidad y estabilidad. Dice, comentarios sobre la aplicación y la aceptación del calibrador cuando lo estamos adquiriendo. Al observar el gauge RIR y la variación de la medición es importante tener en cuenta cada aplicación individualmente para ver lo que se requiere y cómo la medición debe ser utilizada. Por ejemplo, la precisión necesaria para medir la temperatura puede ser diferente en diferentes aplicaciones. Es lo que veníamos platicando, o sea, no es lo mismo hacer playeras que un maquinado de precisión, que un alimento, que algo de la industria farmacéutica, que un juguete de un niño. Todo tiene diferentes reglamentaciones y vamos a tener diferentes criterios de aceptación para el gauge RIR. Dice, un termostato de ambiente puede regular la temperatura confort de las personas. Tiene un precio económico y un gauge RIR arriba del 30%, incluso arriba del 30%. Es aceptable para esta aplicación. Sin embargo, en un laboratorio donde pequeñas variaciones de temperatura pueden afectar los resultados de prueba, una medición de temperaturas sofisticados y de control es obligatorio. En este caso, pues el gauge RIR seguramente está abajo del 10%, el termostato va a ser mucho más caro y debe tener menos variación. Entonces, la selección de nuestros instrumentos tiene que ver con lo que estamos realizando. Bien, vamos a continuar ahora con sistemas de medición simple, porque tenemos que llegar ya al ejemplo del gauge RIR, ya casi llegamos. Dice, ejemplos de procedimientos de prueba específicos son presentados en este capítulo. Los procedimientos son simples de usar y pueden aplicarse en un ambiente de producción. Como se discutió previamente, el procedimiento de prueba que debiera usarse para entender un sistema de medición y cuantificar su variabilidad depende de las fuentes de variación que pueden afectar el sistema. En muchas situaciones, las fuentes de variación
pueden ser los instrumentos, las personas, los métodos, el medio ambiente, ¿verdad? Y la misma parte. Los procedimientos son apropiados de usar cuando solo dos factores o condiciones de medición más la repetibilidad del sistema están siendo estudiados. Lo que nos dice aquí es no le muevas a todo. O sea, si haces una prueba de repetibilidad, es el mismo operador, la misma pieza, el mismo instrumento. Pero si muevo el operador, la pieza, el instrumento y voy moviendo todo, pues el resultado no vamos a saber ni de dónde vino la variación, ¿verdad? Porque variamos todo. Entonces hay que ir variando una cosa a la vez. El efecto de la variación dentro de la parte es insignificante, así se considera, aunque muchas veces resulta que la parte es la que nos está dando problemas. Y ahí en su Excel, ahorita vamos a ver, ahí dice PB, que es la variación de las partes. No existe interacción estadística entre los evaluadores y las partes. Por eso tenemos que pasarles las piezas, ¿verdad? A ciegas, o sea, no deben de saber qué pieza es la que se les dio. A lo mejor hay muestras que ellos sacaron o que ellos vieron cuando se sacó y no deben de saber cuál fue. Las partes no cambian dimensionalmente durante el estudio. Eso se debe asumir, porque si no, imagínense, tendríamos mucha variación. Un diseño estadístico de experimentos puede conducirse para determinar si estos procedimientos son apropiados para cualquier sistema de medición. Conducción del estudio de la estabilidad. Obtén una muestra y establece sus valores de referencia en relación a un estándar rastreable. O sea, cuál es mi límite superior, inferior y cuál es mi meta. Y luego, sobre esa base periódica, sobre una base periódica, diariamente o semanalmente, mide la muestra de 3 a 5 veces. O sea, vas a estar midiendo la muestra 3 a 5 veces. A ver, me brinqué esto, pero sí se me hace importante. Es que es algo que no aplica para muchas empresas, pero vamos a leerlo. Dice, si no existe algún disponible, o sea, no tienen un estándar rastreable, no saben cuál es ese estándar sobre el cual se van a medir, deben seleccionar una parte de producción que se vuelva su estándar rastreable. Dice, no se requiere un valor de referencia conocido para rastrear la estabilidad del sistema de medición. Aunque casi siempre lo conocemos, ¿verdad? O sea, yo necesito que este saco de azúcar sean 1000 gramos y aquí tengo mis pesitas, ¿verdad? Que esta es la de kilo y esa es mi referencia de kilo. O sea, normalmente sí lo tenemos, pero si no lo tienen, dice aquí que pueden sacar una parte de producción que sea su estándar rastreable. Al final siempre lo vamos a comparar contra esa pieza y lo que queremos medir es el sesgo. Por eso nos dice no importa si no es un estándar rastreable, con que tengas una referencia fija, nos vamos a dar cuenta si tiene sesgo o si no tiene sesgo a través del tiempo. Pero normalmente sí tenemos esa referencia. Ya que tenemos nuestra referencia, ahora sí, diariamente o semanalmente, mide esa muestra máster de 3 a 5 veces. El tamaño de la muestra y frecuencia deberían basarse en el conocimiento del sistema de medición. Algunos factores pueden incluir qué tan frecuente sea requerida la recalibración o reparación de nuestro instrumento. Esto depende de qué tan extremas sean las condiciones de operación. Las lecturas necesitan tomarse en diferentes tiempos para representar cuando el sistema de medición está realmente siendo usado. Esto se tomará en cuenta calentamientos, medio ambiente, lo que puede pasar en el día. Entonces, por ejemplo, toman aquí sus muestras al inicio del día, en el turno 1, sacan su mu, su desviación estándar, y lo grafican. Luego en el turno 2, mu, su desviación estándar, o a lo mejor no tienen turno 2, lo toman en el siguiente día en el turno 1 y ven el sesgo. En turno 3, mu y desviación estándar y ven si tienen sesgo. Grafica los datos en una gráfica de control XR o XS. ¿Recuerdan qué es la S?
S es la desviación estándar muestral. ¿Se acuerdan que habíamos sacado que teníamos desviación estándar poblacional o desviación estándar muestral? En este caso, pues es una muestra que estamos sacando, entonces está usando S. Aunque muchas veces en muchos libros también utilizan este como desviación estándar muestral. Entonces, cada vez que saquen una muestra es desviación estándar y pónganle el símbolo que ustedes quieran porque los usan indistintamente. Cuando vemos ese, ahí sí siempre se refieren a muestral. Pero hay veces que el sigma lo utilizan para muestral o poblacional. Dice, para el orden del tiempo. Entonces tenemos que hacer nuestros gráficos XR como los hicimos ayer. Y hay que ponerle sus límites de control y revisar que no tengamos puntos fuera de control. Por ejemplo, tenemos aquí, esta es nuestra gráfica de estabilidad. Estos son los promedios. Y este es el rango. Aquí utilizaron el rango, pero también pueden utilizar la desviación estándar. Dice, para determinar si este es un ejemplo, dice, para determinar si la estabilidad de un nuevo instrumento es aceptable, el equipo de proceso selecciona una parte próxima al punto medio del rango del proceso de producción. O sea, sacaron ahí su muestra. Esta parte es enviada. Aquí su muestra, ustedes lo van a sacar con los números aleatorios del Excel, para que sea bien aleatoria. Esta parte es enviada al laboratorio de medición para determinar el valor de referencia, el cual es 6.01. O sea, esa parte la utilizaron como su máster. Pero muchas veces ustedes no hacen eso, ya tienen ustedes su referencia en el laboratorio. El equipo mide esta parte 5 veces, una vez al turno, por 4 semanas. A ver, ya me hice bola. Dice, el equipo de proceso selecciona parte próxima al punto medio de rango del proceso de producción. La parte es enviada al laboratorio para determinar el valor de referencia, el cual es 6.01. Ok, el equipo mide esta parte, o sea, no vamos a sacar más partes en este momento, 5 veces, una vez al turno, por 4 semanas. Entonces genera 20 subgrupos porque midieron 5 veces en el turno. Después de todos los datos se recolectan y generan sus gráficos de XR. Igual que ayer que teníamos nuestros subgrupos, ahí para cada uno sacan su mu, sacan su rango y los grafican y les van a dar sus gráficas. Fíjense, en el caso de el proceso tiene estabilidad porque no tenemos puntos fuera de nuestros límites de control. Si tuviéramos puntos por acá, ahí sí diríamos que tenemos un proceso con problemas de estabilidad y nos vamos a tener que ir a ver las causas potenciales de la estabilidad y empezarlos a corregir. Muy bien, ahora vamos a ver Gauge RR. El Gauge RR es una prueba de repetibilidad y reproducibilidad. Ya vimos que la repetibilidad es un tema del instrumento y la reproducibilidad es un tema entre operadores. Entonces, el método para hacer el Gauge RR es el método de rangos. El Excel que les pasé que se llama GRIR, ese es el método de rangos. Y el otro que les pasé es el ANOVA. La diferencia es que en el ANOVA le pone límites de especificación, o sea, todavía es más exigente que el Gauge RIR. Normalmente utilizamos Gauge RIR porque son más fáciles los cálculos. Y en el ANOVA ya son un chorro de cálculos, un chorro de ecuaciones bien complicadas, pero ya que tienen el Excel programado, pues es muy sencillo. Entonces lo recomendable es utilizar el ANOVA porque todavía es más exigente porque le pone los límites de especificación. En este método de rangos lo que tenemos que hacer es obtener una muestra que tiene que ser más de 10 partes. Tenemos que identificar operadores, se recomienda que sean 2 o 3 operadores. Pueden ser de 1 hasta n, pero para hacerlo más sencillo pueden ser 2 o 3 operadores.
hay que calibrar su gauge, el instrumento que estén utilizando, y ahora sí, de manera aleatoria, le van a pasar al operador A las partes que sacaron de muestra y se las van a ir pasando de manera aleatoria para que las mira. Luego lo mismo van a hacer con el operador B y con el operador C y lo vamos a apuntar todo en el Excel. Y luego simplemente vamos a hacer 3 intentos, intento 1, intento 2, intento 3 para cada uno de los operadores. Vámonos al Excel porque es más fácil explicarlo en el Excel. Entonces, abran su Excel, por favor. Realmente ya con las ecuaciones programadas ya es súper sencillo. A ver, ya abrió. Aquí está. Está aquí. Muy bien. Entonces, imagínense ustedes ya sacaron su muestra. La muestra la sacaron aleatoria, ¿sí? Y ahora lo que van a hacer ustedes es numerarla, la ponen en una cajita donde ustedes quieran o como se les ocurra numerarlo, pero que no lo vea el operador. Y tienen a sus 3 operadores ahí afuera y les dicen, a ver, pase el operador 1. Y van a poner aquí en su Excel la fórmula de aleatorio.entre. En este caso saqué 10 piezas que van a ser mi muestra y le voy a poner 1 entre 10, 1,10, así. Entonces el Excel me va a decir, mira, pásale primero la pieza 7. Entonces aquí viene operador 1, operador 2, operador 3 y los intentos que van a hacer, intento 1, 2 y 3, intento 1, 2 y 3, intento 1, 2 y 3. Y luego de este lado tenemos las piezas. ¿Sí se fijan? Aquí están las piezas. Ay, quiero otro color, pero bueno, ya. Del 1 al 10 tenemos ahí nuestras piezas. Entonces nos dice el Excel, pásale la pieza 7 al operador 1 primero, entonces vamos a apuntarlo aquí el resultado. Entonces el operador 7 le pasan, al operador 1 le pasan la pieza 7, le mide lo que tenga que medir y ya les da el resultado y ustedes lo apuntan aquí. 0.59, muy bien. Ahora corren otra vez la fórmula. Para correr la fórmula le dan doble clic y enter. Ahora la 9. Le pasan la pieza 9, la 7 la regresan a su lugar para que no se les pierda el número, porque si no, entonces tienen que volver a empezar todo. Le pasan la 9, hace la medición y ustedes la apuntan aquí. Siguiente número aleatorio 5, le pasan la 5, lo apuntan aquí. El 6, lo apuntan aquí. Otra vez dio el 6, es un número aleatorio. Vamos al siguiente, el 8, lo apuntan aquí. El 9 ya había salido, 9 otra vez. El 3, lo apuntan aquí. El 1, el 5 ya salió. Le pasan el 4 y lo apuntan aquí. En la pieza 7 ya se la habíamos pasado. La 8 ya nada más me falta el 2 o el 10, ¿verdad? A ver, pueden darle clic donde ustedes quieran. Ya nada más voy a esperar a que me salga ya sea el 2 o el 10. Hay que ser pacientes. En lo que están midiendo, pues ya ahí está el 2. Le pasan la pieza 2 y por lo tanto al final le pasan la pieza 10 y apuntan los resultados. Le piden al operador 1 que salga, que entre el operador 2 o que se aleje para que no esté viendo, porque luego eso genera sesgo. Entre el operador 2 y otra vez vuelven a empezar. A ver, le pasan la pieza 1 y apuntan aquí el resultado de la medición. Y así otra vez van apuntando todo. Salió el 5, el 2, el 10, el 8,
Vean cómo el Excel genera sus números aleatorios que nuestra mente no funciona así. 9 y se los van pasando. No se brinquen esta parte de números aleatorios, porque recordemos que si no lo hacemos de manera aleatoria, vamos a hacer mucho esfuerzo y los resultados no nos van a servir, porque todas esas ecuaciones de la probabilidad y de la estadística dicen que la variable, asumieron que la variable es aleatoria. Entonces así se lo pasan y así al operador 2, intento 1 y escriben todo. Ahora se retira el operador 2, entra el operador 3 y vuelven a hacer lo mismo y ponen todos estos números. Terminan, le piden al operador 1 que entre y le vuelven a pasar todas las piezas otra vez de forma aleatoria para su intento 2. Otra vez sale, le piden al operador 2 que entre, le van pasando las piezas de manera aleatoria y apuntan todo. El operador 3, intento 2. Luego operador 1, intento 3 de las mismas 10 piezas, la misma medición que van a tener que hacer. Todo siempre igual. Total que esas 10 piezas las van a medir en total 30 veces, ¿verdad? Bueno, son 30, no es cierto, son más. Miren, para la pieza 1 fueron 3, 6, 9 veces. La pieza 2 también 9 veces, entonces al final son 90 veces, 30 por cada operador. 90 veces las vamos a tener que medir. Ustedes ponen aquí los datos y ya solitos aquí vienen las ecuaciones. Miren, aquí sacamos promedios. Esto también son promedios, rangos. Y luego en la parte de acá ya se sacan todas las ecuaciones que vienen en el MCA y estas sí yo las hice porque es más sencillo. En la ANOVA sí es una pesadilla. Aquí están los rangos de los rangos, los promedios de los promedios y luego se saca la variación del equipo, ¿sí? La variación de los evaluadores. Luego viene la variación del equipo, del sistema para la repetibilidad y reproducibilidad, la variación por la parte y la variación total, ¿sí? Esta es la variación total. Y los porcentajes es el EB entre la variación total, los evaluadores entre la variación total, etcétera. Son los datos que debemos de leer. Los de acá son cálculos intermedios. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos ver aquí? Primero, que el que genera más variación en este momento es la parte 96.38% de la variación total es por la parte. Cuando empezamos a hacer nuestros estudios de Geisha R&R, como tenemos problemas de calidad, pues por eso los estamos haciendo, ¿verdad? Para ir metiendo en control nuestro proceso, vamos a tener muchos problemas de variación de la parte. Es normal, tenemos que ir ajustando nuestro sistema de medición. Al ajustar el sistema de medición, vamos a también poder ajustar mi control de proceso, va a mejorar las partes, este porcentaje de variación va a bajar, otra vez voy a mejorar mi sistema de medición y eso mejora la pieza y es un ciclo, ¿verdad? Entonces tienen que estar muy cercanos también con el dueño del proceso que tiene que estar ajustando su sistema para ir mejorando la calidad. Bueno, todo va relacionado, ¿verdad? La medición y la calidad y van a ir poco a poco. Entonces, este es un resultado típico cuando acabamos a lo mejor de hacer nuestro Geisha R&R o ya después de unos 2, 3 intentos y ya tenemos nuestro Geisha R&R aceptable porque muchas veces lo tenemos arriba del 30. El siguiente que nos genera mucha variación son los evaluadores, 20%. El equipo genera una variación del 17.6% y el Geisha R&R nos genera una variación del 26.68%, el cual es aceptable bajo condiciones, porque recordemos que entre 10 y 30 es aceptable. Abajo de 10 es aceptable y arriba de 30 es no aceptable, pero todo depende de qué están ustedes fabricando. Y nuestro NDC dice que es aceptable también.
Bien, este es el gauge RR. Si se fijan, es realmente sencillo, pero sí hay que hacer nuestro procedimiento de prueba con mucho cuidado, que no se nos vayan a revolver las piezas y que ya, y chin, ya se me revolvieron las piezas, ya no me acuerdo cuál es la 5 o cuál es la 7. Hay que volver a empezar. Tienen que ser muy, muy, muy cuidadosos en eso para que sí podamos tomar buenas decisiones. Voy a abrir el de ANOVA. El de ANOVA se lo recomiendo ya que está programado, ya que hicieron el esfuerzo los programadores, mejor usar el ANOVA porque es más preciso. A ver, ¿dónde está? En la mañana me di cuenta que aquí, por alguna razón, le borré la especificación de este producto, pero aquí es donde ustedes ponen la especificación. No sé, a lo mejor es entre... Ay, no recuerdo 0.2 menos 0.2 y 0.2. Ya no me acuerdo cuál era la especificación, pero aquí ustedes se lo ponen para que lo tomen en cuenta. Ustedes ponen la especificación límite de superior e inferior y superior de su producto. Aquí lo van a poner. Y luego exactamente los mismos datos que teníamos en el otro Excel, aquí los van a poner. Aquí está el operador A, intento 1, este es el operador A, fíjense aquí, operador B y operador C. Y sus 3 intentos. O sea, es prácticamente lo mismo, pero los cálculos, la diferencia es que si toman en cuenta la especificación, nada más que no sé cuánto era la especificación en este proceso, pero en su proceso ustedes sí lo conocen. Y luego aquí vienen las 10 partes, y aquí van a ir poniendo todos sus resultados. Se conduce la prueba igualito que Gauge RR. Les van a estar pasando ustedes sus piezas de manera aleatoria y lo van apuntando aquí. El intento 1 del operador 1, intento 2 del operador 2, intento 3 del operador 3. ¿Qué dije? Intento 1 del operador 1, intento del operador 2, intento 1 del operador 2, intento 1 del operador 3, luego intento 2 del operador 1, intento 2 del operador 2, intento 2 del operador 3, y luego finalmente los intentos 3 del operador 1, 2 y 3. Llenan la información, todo lo demás, aquí si ustedes quieren ver, vienen las fórmulas de cómo se hacen todos los cálculos, y luego ya en la parte derecha está muy padre porque está la repetibilidad y aquí vienen los cálculos, ¿sí? La reproducibilidad, que es esta, Gauge RR, variación de las partes y la tolerancia. Miren aquí es donde entran los límites de especificación que puse acá, pero yo no me acuerdo cuáles eran, pero ustedes sí se deben saber sus límites de especificación, entonces ahí los ponen. Y luego acá viene ya en porcentaje. La variación de la parte es 17.61, la variación por los operadores es 20.04, el Gauge RR es 26.68 y les pusieron aquí mis compañeros el resultado, el porcentaje de variación de las partes y su NDC. Entonces aquí pueden ustedes ir viendo, ¿verdad? Pueden ustedes ir viendo todos los cálculos que tienen que realizar para que si quieren ustedes aprender cómo se sacó cada cosa, porque está muy, muy interesante ver cómo sacan cada cosa. Bueno, entonces la conclusión aquí es que su gauge puede ser aceptable dependiendo de las condiciones. Y esas condiciones, como decíamos, pues dependen mucho qué están ustedes produciendo. Así es como funciona.
Cualquier duda, cualquier pregunta que les pueda surgir en el momento en que ustedes ya están conduciendo sus pruebas. Recuerden que ustedes ya son clientes de Maizo y en cualquier momento nos pueden mandar un WhatsApp, ahí al WhatsApp Business de la empresa, y con mucho gusto les podemos apoyar. Hay veces que estamos diseñando nuestra prueba y nos empezamos a hacer bolas y cómo era que se tenía que hacer, cómo determino mi variable, cómo vamos a conducir el estudio. Con mucho gusto les podemos apoyar. Nos mandan ahí un mensaje. Si no estoy yo, está alguno de mis compañeros. Si yo no sé algo, porque hay veces que son mediciones en las cuales yo no tengo experiencia, pero alguno de mis compañeros sí las puede tener y entre todos les podemos apoyar en buscar las soluciones para que ustedes puedan medir su sistema de medición y estar seguros que están trabajando para que cada día sea más confiable. Bueno, pues estamos llegando al final de este curso súper intensivo de metrología. Espero que les haya gustado mucho y que les vaya a servir. Cualquier duda, como les digo, ahí estamos listos en el WhatsApp Business de la empresa. También mi compañero que les va a mandar el material el día de hoy, también les va a mandar sus diplomas, su DS3 que tiene todo valor curricular y también les va a mandar una liga para una encuesta de satisfacción. Si me hacen favor de contestarla, me va a ayudar mucho porque con sus comentarios vamos mejorando nuestros contenidos. Que bueno, al final la idea es que ustedes estén satisfechos y que se lleven un curso que realmente les esté sirviendo dentro de su empresa. Bueno, pues de mi parte es todo. Espero que nos encontremos pronto en alguno otro de nuestros cursos y pues que tengan muy buena noche. Muchas gracias por su atención. Yo soy la ingeniera Diana Guzmán y estuvo con nosotros también el ingeniero Luis Zamora atendiendo dudas en el chat en redes sociales. Que tengan muy buena noche y muchas gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Gracias.